Muy bien. Bueno, tengan entonces todos muy buenas noches. Vamos a comenzar la reunión de este día. Y como habíamos anunciado, el tema que tenemos para hoy es cómo enfrentar la tentación. Y la verdad que vamos a ver, esto de las tentaciones, pues es algo de que todos en alguna o en mayor o menor grado, pues todos sufrimos, o también a veces algunos somos tentados en algunas cosas y no en otras, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Tal vez lo interesante de todo esto es el hecho de que las escrituras tienen principios para que independientemente del tipo de tentación que nosotros estemos sufriendo, la verdad pues de que las escrituras nos dan herramientas precisamente para que nosotros podamos hacerle frente, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Recuerde pues como siempre de que todos podemos participar con preguntas o con opiniones, porque no es tanto una predicación normal, sino que de lo que estamos hablando pues es un estudio pensando en liderazgo, pensando que en algún momento, y por qué no decirlo, usted podría ya sea o compartir parte de este estudio o completo adaptado a aquel lugar donde el Señor le haya permitido que usted pueda estar sirviendo, ¿no? Entonces esa también es parte del asunto. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver precisamente hablando acerca de la tentación es precisamente que hay una diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Entonces, vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si comenzamos a establecer las diferencias entre cada una de las cosas, nos damos cuenta de lo siguiente, hablando acerca de la prueba. Cuando hablamos acerca de la prueba, hay algunas cosas que es bien importante que nosotros podemos tener en cuenta. Una de ellas es de que las pruebas vienen de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo lo que ocurre allá en el libro de Génesis, cuando dice la escritura de que Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Por qué se dio? Dice, porque Dios iba a probar a Abraham. Entonces, en ese caso, un detalle bien importante es el hecho de que las pruebas vienen de Dios. El otro asunto que también es bien importante en esta situación es el hecho de que las pruebas ayudan a fortalecer nuestra fe. Entonces, precisamente como vienen de Dios, una de las cosas que van buscando es a veces que, por ejemplo, nosotros podamos crecer en ciertas áreas como, y tal vez para que pudiéramos tener un ejemplo, como lo que sucedió con Job, ¿qué fue lo que sucedió con Job? De que después de que lo perdió todo, dice la escritura que una de las cosas que a él le sirvió toda la experiencia que fue el hecho de que más adelante él dice, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, es cierto de que para Job fue una experiencia bien dura, pero a la hora de las horas, ¿qué fue lo que le trajo? Le trajo precisamente de que su fe creció, su conocimiento de Dios se cimentó. Entonces, ese es un punto que es bien importante, que las pruebas provienen de Dios, ayudan a fortalecer nuestra fe y también, por ejemplo, tienen una disciplina positiva. Esto de la disciplina positiva tiene que ver precisamente con lo que el escritor de Hebreos menciona de que dice de que es cierto de que la disciplina de Dios en este momento puede no ser algo muy agradable, dice, pero dice el escritor de Hebreos de que trae fruto apacible a aquellos que son ejercitados en ella. Y la otra situación que también tiene la prueba es el hecho de que las pruebas nos acercan a Dios. Eso es desde el punto de vista de la prueba. Ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de la tentación? Y aquí es donde comenzamos a ver las diferencias. Que por ejemplo, en las tentaciones, decimos, la prueba viene de Dios, pero la tentación proviene del enemigo. Ya desde aquí ya usted puede empezar a darse cuenta qué diferente es una cosa de la otra. La otra situación respecto de la tentación es de que tiene como finalidad hacernos pecar. Mientras que la prueba es para fortalecer nuestra fe, la tentación tiene como propósito hacernos pecar. La otra situación que también es bien interesante en esto es el hecho de que la tentación trata de hacer que pongamos en duda la fidelidad de Dios. Esto de poner en duda la fidelidad de Dios, y podemos ver ese pasaje, por ejemplo, en el libro de Génesis, que usted se fija que cuando la serpiente se presenta con Eva, ¿qué fue el argumento? Con que Dios os ha dicho. O sea, como quien dice, ¿y vos le crees a Dios? O realmente crees de que Dios te está diciendo la verdad. Entonces, uno de los puntos importantes que tiene la tentación es el hecho de que lo que hacen es que tratan de que nosotros pongamos en duda la fidelidad de Dios. Y el otro asunto que también es interesante respecto de las tentaciones es de que mientras las pruebas nos acercan a Dios, ¿qué es lo que sucede? Las tentaciones nos alejan de Dios. Entonces puede usted darse cuenta que hay diferencias bien abismales entre una cosa y la otra. Ahora bien,
Fíjese que hay una situación y que vale la pena que nosotros podamos tener en cuenta, y es precisamente lo que dice en este pasaje de Santiago 1:12. Hermano Jaime Rivas, si nos ayuda, por favor, leyendo ese pasaje. Santiago 1:12. Con gusto, pastor, palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vea de que en este caso Santiago hace una mezcla un poco interesante, ¿va? Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero también después dice, pero porque cuando haya resistido la prueba, o sea, de que la tentación en alguna medida podría decirse que es una especie de prueba. ¿Prueba en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que, por decir así, como que es una forma de demostrar nuestra fidelidad, ¿va? Fíjese que, por ejemplo, una de las situaciones que a veces se ha discutido, por ejemplo, es de que si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué razón fue que les puso el árbol? Pero la verdad es que una de las razones por las cuales el árbol estaba puesto en el huerto, entre otras cosas, era precisamente porque Dios no quería autómatas, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas en las que Dios dejó la puerta abierta a la libertad con la que Él nos ha creado es precisamente la libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Fíjese de que por eso inclusive, si lo vemos a nivel de lo que es el texto griego, hay una situación bien interesante, que la palabra esa que se ocupa para hablar acerca de tentación es la palabra griega peirasmos. Y esta palabra de peirasmos hay una definición bien interesante. Hay un léxico que dice, por ejemplo, de que esta palabra puede significar tanto la prueba que viene de Dios como la tentación del enemigo. O sea, la palabra sirve para las dos cosas. Y en ese aspecto prácticamente lo que nos ayuda a determinar qué caso es en cada uno, pues es prácticamente el contexto. Y fíjese que solo para que veamos esa situación, vamos a ver dos pasajes en uno que la palabra peirasmos se traduce por prueba y el otro en el que se traduce por tentación. Veamos, por ejemplo, en el caso del de prueba en Primera de Pedro 4:12. Hermano Mario Rogel, si nos ayuda, por favor, con la lectura de ese pasaje. Primera de Pedro cuatro Amén. doce. Amén, pastor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Correcto. Vea de que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Habla acerca del fuego de la prueba. Y en ese caso, hablando acerca de la prueba, ¿cuál es la palabra que se ocupa? Es la palabra peirasmos, precisamente para hablar acerca de esa situación de la prueba, que según estábamos estableciendo la diferencia, la prueba viene de Dios, es para acercarnos a Dios, pero fíjese que esta misma palabra se ocupa en un contexto un poco diferente. Mire, en este caso, el pasaje en el que se ocupa es Marcos 14:38. Marcos 14:38. Hermana María Lidia, si nos lee por favor esa cita, Marcos 14:38. Buenas noches, con gusto. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? La misma palabra en nuestra traducción, en Primera de Pedro se traduce por prueba y en el Evangelio de Marcos se traduce por tentación. ¿Pero por qué razón? Porque precisamente también la tentación en alguna medida como que pone a prueba nuestra fidelidad, ¿no? Aquello de decir, bueno, y vamos a ver si a la hora de las horas, si tus convicciones son lo suficientemente fuertes como para poder decir, mire, no voy a acceder a esa situación, ¿verdad? O sencillamente ante un ofrecimiento incorrecto, pues sencillamente voy a decir que no. Pero sí vemos esa situación de que la misma palabra en las escrituras traduce tanto la prueba como la tentación, pero vamos al asunto de que a la hora de las horas el contexto nos ayuda a determinar, bueno, mire, ¿y es una prueba o es una tentación? Por aquello pues de que decimos que las pruebas vienen de Dios, es para acercarnos a Dios, es para fortalecer nuestra fe, pero en el caso de la tentación la cosa es totalmente diferente, ¿va? Porque la tentación dice, proviene del enemigo, tiene como propósito poner en duda la fidelidad de Dios, él tiene como finalidad hacernos pecar, entonces la situación es un poco diferente. Fíjense de que para este tema que vamos a ver ahora sobre cómo enfrentar la tentación, precisamente vamos a ocupar un incidente bien interesante y es la tentación de Jesús. Fíjense que en la tentación de Jesús, bueno, está en Marcos 1 del 12 al 13, Marcos 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Lo interesante del caso es precisamente de que en la narración de Mateo,
Fíjese que en la narración de Mateo ocurre una situación bien interesante, que la narración de Mateo nos da tres rostros bien interesantes de Satanás. Mire cuáles son esos rostros que el Evangelio de Mateo nos da. Oscar, si nos lees, por favor, Mateo 4:3. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Correcto. Si Vea de eres que hijo de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras nos dicen, mire, ¿y el enemigo quién es? O qué característica tiene, qué cosas tiene. Ah, bueno, primero nos dice que él es tentador. ¿Por qué razón? Porque su finalidad es precisamente hacer que nosotros pequemos, su finalidad es que nosotros pongamos en duda la fidelidad de Dios, su finalidad es apartarnos de la voluntad de Dios. Y fíjese que siempre en el Evangelio de Mateo, pero esta vez en el versículo 5, mire la palabra que ocupa. Miguel, si nos lees por favor el versículo 5, la parte azul no, sino que solamente lo que es el texto bíblico. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Correcto. Vea en ese aspecto cómo es que el Evangelio de Mateo nos está haciendo esa descripción tan interesante respecto de quién es el enemigo. Porque primero nos dice que es tentador, la segunda cosa que nos dice es que es diablo, y vamos a ver, y en este caso, bueno, y la palabra diablo, ¿qué se supone que significa? La palabra diablo lo que significa es precisamente calumniador. Eso es lo que la palabra significa. Ahora, fíjese de que también en el Evangelio de Mateo se presenta con una tercera palabra, y es esta. Hermano Hernán, si nos lee por favor Mateo 4:10, pero no nos lea las letras azules, sino que solo lea las letras negras. Mateo 4:10. Con gusto, pastor. Y vino a él el tentador y No, le Mateo dijo, 4:10. Mateo 4:10. ah, La perdón, tercera cita de abajo. perdón. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Correcto. Gracias. Entonces vea cómo, por ejemplo, en esta porción de Mateo, ¿qué es lo que sucede? El enemigo se presenta bajo tres rostros bien interesantes, ¿va? Se nos presenta como el tentador, se nos presenta como diablo, que la palabra diablo lo que significa es calumniador, y se presenta como Satanás, que lo que significa es adversario. Entonces, nada más y nada menos. Así es como presenta las escrituras a este sujeto. Ahora, ¿por qué razón lo hace de esa manera? Precisamente para que nosotros tengamos en mente, mire, con quien nos estamos enfrentando, pues no es un sujeto cualquiera, ¿va? Sino que es un sujeto. Y fíjese que uno de los casos que a mí me llama la atención, y la vez pasada que hablábamos acerca de Job, yo les comentaba esa situación de que imagínese el enemigo lo que hace nada más con un ratito que le den chance de tentar a sus hijos. ¿Cómo se ve de que trajo sobre Job todas las tragedias el mismo día? ¿Qué tal si él tuviera carta blanca para hacer lo que él quisiera, ¿va? A saber qué locuras haría, ¿va? Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Mateo nos lo presenta precisamente como le comentaba, lo presenta de tres maneras. Lo presenta como tentador, lo presenta como diablo y lo presenta como Satanás. Ahora bien, hay una situación que vamos a ver ahorita, y es precisamente, y este es un punto bien importante, cómo se presenta el Espíritu Santo durante la tentación de Jesús. Porque fíjese que una de las cosas que es bien interesante y que los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, están de acuerdo, es el hecho de la manera, digámosle así, de lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo mientras tanto. Y veamos a qué me refiero. Fíjense que, por ejemplo, la narración en de Marcos, perdón, la narración en Marcos, específicamente en Marcos 1:12, nos dice lo siguiente. Veamos, hermano Jaime Rivas, si nos ayuda con Marcos 1:12, por favor. Marcos 1:12. Palabra de Dios, dice así, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Correcto. Entonces vea precisamente que quien le llevó precisamente al desierto fue el Espíritu Santo. Ese es un detalle que es bien interesante que nosotros podamos tener en cuenta.
Ahora, mire lo que dice, por ejemplo, la narración en Mateo 4.1. Hermana María Lidia, si lo lee, por favor, Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Correcto. Vea de que como si vamos uniendo todas las piezas, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Marcos? El Espíritu le impulsó al desierto, o sea, le puso en su corazón, digámosle así, el decir, mira, andate para el desierto. El Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que sucede? Nos agrega el detalle y nos dice, mire, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero tal vez una de las cosas que llama la atención es, ¿y por qué el Espíritu Santo lo llevó para eso? Recuerde que la vida de Jesús, y este es un aspecto bien importante, que la vida de Jesús, según dice el apóstol Pedro, entre otras cosas, tenía como propósito darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, el hecho de que Jesús haya sido sometido a tentación y que la haya superado de una manera exitosa, está precisamente en las Escrituras. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros de qué manera nosotros debemos de hacer frente a las tentaciones, ¿verdad? Precisamente por esa situación. Dígame, hermano Jaime Rivas, lo veo que levantó la mano. Gracias, pastor. Pastor, en todo este desarrollo, ¿qué rol juega la concupiscencia? Fíjese de que por lo menos en este caso de específico de la tentación, de la tentación de Jesús, no se ve que entre en juego eso. Aunque sí, digamos, cuando ya es una situación un poco más personal, la concupiscencia se refiere precisamente a todo digamos, le decía, aquel tipo de recuerdo que la persona tiene de su vida pasada, ¿no? Vaya, por ejemplo, una persona que durante su vida de inconverso, por ejemplo, tuvo una vida un poco licenciosa, es por demás, que de tanto en tanto no se acuerde, va, y diga, ay, me acuerdo cuando cuando andaba haciendo tales cosas, va. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces, por ejemplo, y una de las cosas que a veces hay quienes dicen, mire, y el diablo conoce nuestros pensamientos. No, no conoce nuestros pensamientos, pero en alguna medida, a veces nosotros como que con nuestros actos le damos la pista, para más o menos saber por dónde puede tirar la pedrada. Vale, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted, por ejemplo, que ha sido una persona de que en su vida de inconverso, por ejemplo, tenía problema con la bebida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando va por el súper y lo primero cuando pasa por la parte de las bebidas se queda viéndolas un ratito todavía? Y "Ve, yo tomaba de esta, va", Úigale al mal, dice uno. ¿Cómo la cosa, perdón? ¿Cómo la Úigale cosa? al mal, dice uno. Ah, Úigale al sí. mal. No, o se queda viendo como aquel de que qué caras están ahora, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese aspecto es la cuestión esa precisamente que Santiago habla acerca de la concupiscencia, ¿no? Y ese es un asunto que es bien delicadito, pero fíjese que una de las cosas importantes respecto de la concupiscencia y por qué estamos viendo este punto en particular, es precisamente porque la concupiscencia puede ser sometida con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es un detalle bien importante, porque por ejemplo el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que si por el Espíritu, dice, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cierto de que en nuestra naturaleza carnal está ese problema de la concupiscencia, de ese recuerdo que nosotros tenemos de nuestra vida pasada. La promesa que nos da el apóstol Pablo en el libro de Romanos es el hecho de decir, no, mira, el Espíritu Santo te puede ayudar a vencer eso. Dígame, hermano Jaime. Totalmente de acuerdo, pastor, pero yo había entendido lo siguiente también, que digamos, la concupiscencia no necesariamente se limita a temas de recuerdos, sino más bien es como la tendencia natural que tiene la raza humana al pecado. Fíjese, Digamos, imagínese cuando uno está, y eso creo que está estudiado, ¿verdad? Que cuando uno está pequeño tiene cierta tendencia, por ejemplo, de fascinarse por la desnudez sí. del cuerpo humano. Y eso pues no recuerdo si se está estrenando uno en experiencias. Ujú. Entonces, pero es una tendencia al mal, pues al pecado. Creo que también Pablo en ese silogismo que hace en Romanos, desarrolla muy bien eso, pues el mal que habita en mí. Ujú. Y es que lo que sucede prácticamente, vaya, ya que menciona ese caso, lo que sucede es de que nosotros como nacemos, por decir así, como una hoja en blanco, ¿va? A veces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de los niños,
hasta cierto punto está como un poco el incidente ese de la curiosidad. Es más, inclusive, por ejemplo, una de las cosas que se piensa es de que, por ejemplo, los bebés disfrutan los biberones un poco por cuestiones del placer que, por ejemplo, existe en la boca, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que se ve de que los niños cuando empiezan a tomar pacho, cuando están tomando del pecho de la madre, ellos están con una tranquilidad, pero tremenda, ¿va? Ahora, el asunto está, y esta es la parte problemática, la influencia que puede recibir de agentes externos. Imagínese usted, por ejemplo, ahora con esa situación de que mucha gente está diciendo, no, es que mire, es que si un niño a la hora de las horas dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pues, mire, lo que tiene que hacer es orientarlo para que él pueda liberar a esa mujer que está atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, claro, lo que tal vez en algún momento puede ser nada más mera, digámosle así, un asunto de mera confusión, a la hora de las horas, ¿en qué se convierte? Se convierte en un asunto de ya prácticamente, mire, sigamos esa tendencia y si es posible, si se quiere hacer operación de cambio de sexo, que lo haga, ¿va? Entonces, es un asunto bien delicado en el sentido de que, vaya, por ejemplo, en el caso de aquellos que tenemos hijos en etapa de crecimiento, debemos de estar muy pendientes de ellos. Eso es definitivo. Debemos estar muy pendientes de ellos porque como hay muchas cosas que van a estar pasando en su vida, por ejemplo, que ellos desconocen. O a veces, por ejemplo, la tendencia, y le diré, es una situación de que a veces mucha gente no le pone atención, de que a veces, por ejemplo, los jovencitos cuando, digamos, cuando salen en paseos de piscina y cosas así por el estilo, a veces se desnudan enfrente de los otros, pues. Imagínense, y si hay alguno que tal vez, digámosle así, que todavía no tiene claro muchos de los conceptos de su sexualidad, de su personalidad, a la hora de las horas puede ser un impacto bien tremendo. Entonces, es un área en la que definitivamente hay que ponerle, pero muchísima, muchísima atención. Ahora, mire esta situación, por ejemplo, como dice el Evangelio de Lucas, cómo presenta el Evangelio de Lucas siempre el mismo incidente. Oscar, léenos por favor Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Correcto. Vea de que tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas se habla precisamente de que una de las cosas que se dio es precisamente el Espíritu Santo en ese momento tan crucial. ¿Y por qué es importante esto? Precisamente porque una de las cosas que nosotros debemos de recordar a la hora de las tentaciones es que no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, sino que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo precisamente para que nos advierta, para que nos diga, y fíjese que vaya, por ejemplo, veamos la obra del Espíritu Santo en esa situación que Jaime Rivas comentaba de los niños. Fíjese que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es precisamente aquella cuestión de que, digamos, si es un preadolescente, por decirle algo, que ha sido educado en principios cristianos y toda la cosa, es una de las situaciones que se da, de que cuando los amigos le comienzan a hablar de ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Se siente incómodo. Pero ¿de dónde viene esa incomodidad? Esa incomodidad viene en parte precisamente de la obra del Espíritu Santo que le está diciendo, hey, cuidado, ahí hay una luz roja. Hermano Jaime, le veía con la mano levantada o no sé si era de la pregunta anterior. No, pastor, gracias. Es una pregunta adicional. ¿Cómo analizaría usted, pastor, el pasaje, por ejemplo, de José con la esposa de Potifar? Sí, ¿Será eso una tentación o será una prueba? fíjese de que por eso veíamos la cuestión esa de que en alguna medida la tentación lleva su componente de prueba. Era tentación en el sentido de que, por ejemplo, de que lo que estaba haciendo lo estaba incitando a pecar, ¿no? Pero también una cosa que estaba en juego era que era una prueba de su fidelidad, pues. Lo interesante del caso fue el hecho de que él no cedió. Ahora, fíjese que en ese caso específico de la esposa de Potifar, hay un incidente bien interesante que hay que considerar en todo esto, porque el problema básico que se dio allí fue el hecho de que por qué la mujer de Potifar hizo eso, porque Potifar no le prestaba atención. Menciona la escritura de que como estaba José a cargo de todo, dice que él no se preocupaba absolutamente de nada.
Entonces lo que sucedía era de que él, por andar ocupado en sus cosas, de que mire que ante el faraón y ante una serie de cosas así, entonces, ¿qué fue la situación que se dio? Hubo un montón de cosas que descuidó. Y entre las cosas que descuidó, una de ellas era la mujer. Entonces, probablemente si él hubiese estado un poco más al pendiente en cumplir su papel de esposo, eso no hubiera sucedido, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de José, definitivamente de que era tentación en el sentido de que lo estaba incitando a pecar, ¿verdad? Pero también estaba el incidente de que era una prueba porque estaba poniendo a prueba, porque se estaba testeando, digámosle así, su fidelidad en el sentido de decir, bueno, y a la hora de las horas, ¿vamos a ceder o no vamos a ceder, ¿verdad? Lo interesante del caso, y es lo bonito de esa historia, es el hecho de que José dijo que no, dijo que no. Ahora, ¿de dónde nace esa fortaleza en el caso del creyente? Y esta es una cosa bien importante, porque en este pasaje tanto Mateo, Marcos y Lucas hablan acerca del Espíritu Santo. Precisamente porque, y quiero insistir en esto, a la hora de la tentación no estamos solos. A la hora de la tentación no estamos solos porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, que entre otras cosas el apóstol Pablo cuando habla acerca de él dice que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces una cosa que nosotros debemos de recordar a la hora de la tentación es que el momento de la tentación no estamos solos, no estamos solos. Y fíjese que es por eso también, por ejemplo, es por eso que cuando un cristiano hace cosas que cuando inconverso las hacía y no le molestaba, ahora sí se siente incómodo. ¿Y por qué se siente incómodo? Porque ahora tiene el Espíritu Santo. Entonces el problema es de que como ahora tiene el Espíritu Santo, aquellas cosas que hacía que cuando era inconverso hasta le servían de chiste y le servían de presunción, ¿qué es lo que sucede? Hoy ya se siente mal. Hoy cuando las comete siente que de que, híjole, no, hombre, no debía hacer eso, ¿va? No debía hacer eso. Pero ¿por qué razón se da ese asunto? Precisamente porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos solos. No estamos solos. Y precisamente este pasaje de la tentación de Jesús, una de las cosas que deja bien claro es el hecho. A la hora de la tentación, no estamos solos. Miguel, dime por favor. Sí, gracias, pastor. Lo que también pues me dejó un poco en la reflexión son las consecuencias del sí o del no, ¿verdad? De la tentación, pues ya sabemos que si uno llega a ceder, pues claramente es una situación de pecado. Y si no, pues es triunfo. Pero en el caso de la prueba, ¿qué sucede si no se pasa? O sea, casi todos los personajes bíblicos han superado esa prueba, Ujú. pero, pero ¿qué sucede si no? Entonces, Fíjate. la única ejemplificación que se me vino a la mente fue Abraham, Ujú, ¿verdad? Que el Señor le había prometido, tu descendencia será grande, pero, pero resultó pues que él hizo su plan y, digamos, hizo la costumbre de su época con Ismael ujú. y, y Dios le sentirse, digamos, ofendido, pues decidió continuar con su plan, Así. ¿verdad? Sí. Pero fíjate que es bien interesante, por ejemplo, de que vaya, es cierto de que muchas de las historias que están en las escrituras son casos de gente que triunfó, pero también hay casos de gente que le fue mal. Porque vaya, por ejemplo, está el caso de David, de que David falló, ¿verdad? David falló. Ahora, ¿para qué está, por ejemplo, el caso de David en las escrituras? Para que nosotros podamos analizar por qué lo hizo y qué podemos hacer nosotros para no caer en esa misma situación. Aquella cosa de poder decir, mire, yo me puedo mirar en ese espejo, pues no necesariamente tengo que haber pasado por el asunto, o sea, por decirle algo, no necesariamente tengo que haber cometido cierto pecado para saber que es malo, pues sino que yo perfectamente puedo ver la experiencia de otro y en base a eso poder decir, no, mire, esto no es lo que me conviene, va. Dígame, hermano Jaime, le veo con la mano levantada. Otro ejemplo, pastor, de eso de que son pruebas fallidas, pero al final, como dice Pablo, ¿verdad? Todo para los hijos de Dios, todo obra para bien.
por ejemplo, cuando negó a su Señor, Pedro, ese ajá. fue una lección invaluable para él, pues. Y, Para él y para nosotros. y al final, claro, pues derivado de la experiencia de él, pues Así nosotros es. salimos beneficiados, pero realmente es un ejemplo de eso, qué impacto tuvo en su vida esa amarga experiencia. Y también en paralelo, el caso de Pedro cuando falló y cómo fue restituido pues por el mismo Espíritu Santo, y en el caso paralelo de Judas, que él Ujú. falló y como no tenía el Espíritu en él, su remordimiento hasta el suicidio, es la diferencia. Así es. Y fíjese de que por eso están todos esos casos en las escrituras, porque si vemos todas esas experiencias, la verdad que tenemos ejemplo de la gente, digámosle así, tenemos ejemplo de la gente que triunfó y tenemos ejemplo de la gente que fracasó. Y a nosotros ambos ejemplos nos pueden servir. El que triunfó, ¿por qué lo logró? Y el que falló, ¿qué fue lo que hizo para fallar? Pues. Entonces, en ese aspecto le diré, tenemos bastantes ejemplos, tanto buenos como malos, como para poder decir, mire, a la hora de las horas, esto es lo que puede pasar. Pues. Lo interesante de todo esto, y es la situación esta primeramente, y tal vez este punto que hemos visto, es cómo se ve la obra la obra del Espíritu Santo tocando el corazón de las personas. Ahora, una cosa, por ejemplo, y en el caso de las personas que fallan y el Espíritu Santo que no les habla, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa es de que habemos algunos de que cuando el Espíritu Santo nos está diciendo no lo hagas, nosotros muy inteligentemente le decimos, pues mira, fíjate que yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Va? Entonces el Espíritu Santo se hace a un lado y dice, ok, te voy a dejar que te des con la piedra en los dientes y después hablamos. ¿Va? Entonces ahí es donde está esa situación. No es que el Espíritu Santo no le habla a esas personas, claro que lo hace con todos, lo hace con todos. Lo que sucede es que habemos algunos que no somos tan dóciles a esa voz de Dios. Fíjese que hay otro aspecto, por ejemplo, y que es bien interesante también mencionar, es precisamente, aparte de la obra del Espíritu Santo, tiene que ver con lo siguiente, mire. El otro aspecto que también este pasaje de la tentación de Jesús nos enseña tiene que ver con las escrituras. Y fíjese de que las escrituras, la Biblia como tal, juega un papel importantísimo, perdón, sobre la manera en la que nosotros vamos a enfrentar la tentación. Y tal vez veamos esta situación. Fíjese, por ejemplo, ahorita vamos a ver en este diagrama que vamos a ver, siempre vamos a ver en el ejemplo de Jesús, vamos a ver la tentación, la respuesta y la base. Ya cuando veamos los tres casos se va a dar cuenta a qué me refiero. Mire, por ejemplo, en el caso de la tentación, en Mateo 4:3. Hermana Margarita, si nos lee, por favor, esa cita de Mateo 4:3. Ahorita. Si lo puede ver en pantalla, o bueno, si ya tiene la cita, Ajá. pues también. Ahí no hay 4:3. problema. Así es. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese que esa tentación es bien curiosa y déjeme comentarle por qué. ¿Y desde cuándo comer es pecado usted? La gula es pecado, pero comer no es pecado. Comer es una necesidad. Otra cosa, usted ve que Jesús durante su ministerio, ¿cuáles fueron dos de los milagros, digámosle así, más conocidos? La alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Pero y entonces, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo en este caso que el diablo le diga, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué pecado había en comer? Es que el asunto no era el hecho de comer en sí, sino la razón por la que el diablo quería que Jesús hiciera el milagro. Porque la razón por la que el diablo quería que Jesús hiciera el milagro, ¿cuál era? Si eres hijo de Dios, o sea, ¿realmente estás seguro de que sos quien sos? Y si no estás seguro, mira, sos la persona equivocada. Si estás seguro, demostrámelo. Si estás seguro, demostrámelo. Ahora vea la respuesta que le da Jesús a la tentación. Mire la respuesta que da en Mateo 4:4.
Hermano Mario Rogel, si nos lee, por favor, Mateo 4:4. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Entonces vea una situación. La respuesta de Jesús está basada ¿en qué? Está basada en las Escrituras. Ese es un asunto que es bien importante mencionar. O sea, no solamente le dijo, no, no lo voy a hacer, sino que le dijo, mira, hay un pasaje de las Escrituras que a mí me da la base para decir que no voy a hacer eso que me estás diciendo. Ahora, ¿y eso de dónde lo toma? Fíjese que eso lo toma de acá, mire, ve. Lo toma precisamente del libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 3, que dice en esa cita, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? No solamente le dice que no, sino que le da una razón por la cual no va a acceder. ¿Por qué? Porque la Escritura me está diciendo que no tengo por qué hacer eso. Ahora, una de las cosas que llama la atención en esto, ¿sabe qué es? Es precisamente, dígame hermano Jaime, perdón. Ahí el Señor parece que también aborda la prueba desde una perspectiva más amplia, porque el diablo estaba limitándose a la necesidad biológica y ahí el Señor pues la amplía, ¿no? A un nivel superior. Es correcto, es correcto. Ahora, fíjense que hay una situación y que llama la atención en esto. Vamos a ver las otras dos, vamos a ver la respuesta y creo que ya ahorita ya empezó a haber una situación que tiene en común esto. En la respuesta, vea que siempre el Señor cuando responde, ¿qué es lo que hace? Siempre, bueno, en este primer caso, ¿qué es lo que sucede? El Señor responde citando las Escrituras. Pero mire, en la segunda tentación, aquí ocurre una situación un poco más interesante, ¿va? Porque en la segunda tentación, hermano Jaime, si nos lee, por favor, Mateo 4:6. Mateo 4:6. Palabra de Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropecéis con tu pie en piedra. Mire qué interesante, el diablo se sabe la Biblia. ¿Y qué es lo que le está citando? El Salmo 91. El diablo le está citando el Salmo 91, ¿va? O sea, ya que en la primera tentación Jesús le responde con las Escrituras de que por qué razón no lo va a hacer, mire lo que hace este ingrato ahora. Le cita un pasaje bíblico para que haga lo que él le está proponiendo. Así que por eso que no le extrañe cuando hay personas que le digan, vaya, por ejemplo, imagínense hablando acerca de la infidelidad, que es lo que dicen, y mira, y no, el rey Salomón tuvo 1000 mujeres. Pues sí, pero como una de las cosas que sucede es de que ningún caso de poligamia en las Escrituras ha funcionado, pues. Todos los que se han metido en ese tipo de líos, a todos les ha ido mal. Pero cuando la gente dice eso, ¿qué es lo que hace? Trata de citar la Biblia, que es precisamente lo que el diablo está haciendo. Ahora, vea la respuesta de Jesús. Y mire la respuesta de Jesús. Oscar, léenos por favor Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Fíjese que hay una situación que a mí me gusta de este pasaje, y sabe que es el hecho que en la respuesta de Jesús siempre le cita las Escrituras, siempre. Pero vea lo que le dice en este caso, escrito está también. ¿Y sabe por qué me gusta esa respuesta? Porque lo que le está diciendo es, no agarres solamente el pasaje bíblico que te conviene, ¿verdad? Porque muchas veces aquellas personas que citan las Escrituras para que nosotros hagamos cosas malas, a veces, ¿qué es lo que sucede? Solamente agarran el versículo que les gusta o solamente agarran el versículo que les conviene. Entonces, es bien interesante que en esta segunda tentación, es cierto que el diablo le cita la Biblia. Y una de las cosas interesantes en la respuesta de Jesús, que Jesús no trata de desvirtuar las Escrituras.
Ese es un detalle bien importante. Jesús no trata de desvirtuar las escrituras, pero lo que sí le dice es, mira, también hay otra escritura que tú tenés que considerar. Y por eso es que le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Ah, bueno, ¿y esa de dónde la sacan? Esa la sacan de acá, mire, ve. Déjeme, así. Permítanme. La cita la sacan de acá, mire, de Deuteronomio 6:16. En Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces, vea de que en este segundo caso, ¿qué hace Jesús? Le responde también con las escrituras. El diablo tuerce las escrituras, pero Jesús usa correctamente las escrituras para responderle. Dime, Miguel. Sí, gracias. A propósito de esta situación de no tentar a Dios, bueno, sabemos que el diablo se viste de ángel de luz y, y que, por ejemplo, la interpretación que siempre nos dio sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir a Dios la obra del diablo, y al revés, ¿no? Sí. Entonces, sí, atribuir al diablo la obra de Dios, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero se Correcto. puede dar también una tentación de atribuir a Dios lo que sea obra del diablo. O sea, muchas personas confunden, por ejemplo, que el concepto, sobre todo en el cristianismo, ¿no? De que es bendición de Dios y se cree erróneamente que una prosperidad material es automáticamente bendición de Dios cuando sabemos, por ejemplo, yéndome a un ejemplo muy grotesco, ¿no? Que pues, la novela que de Goethe, Fausto pues pactó con Mefistófeles y también pues pactó prosperidad. Entonces, y se ve en los salmos que dice que el inicuo, el injusto prospera más que el justo. Entonces, vemos esa situación de que a veces también estamos en la tentación de atribuirle algo cosas que no son y al revés, atribuirle a Dios las que no son. No, y está muy interesante ese caso. Fíjate de que vaya, por ejemplo, en las escrituras que está la situación. Vaya, por ejemplo, cuando Abraham le dice a Lot que se separen porque ya no se soportaban de tanta gente que había, dice de que Lot echó la mirada para el lugar donde él iba a elegir y dice que se veía como el huerto del Edén. O sea, visualmente, él estaba tomando una excelente decisión, ¿va? Si el problema es de que el lugar que eligió, ¿para dónde? ¿Qué estaba allí? Sodoma y Gomorra, ¿va? ¿Y qué sucedió? Es cierto, él después fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, y cuando las ciudades fueron destruidas, ¿qué le pasó? Perdió todo. Entonces él en algún momento creyó erróneamente, y me gusta el ejemplo, creyó erróneamente de que, Dios me está bendiciendo, porque mire qué lugar más brutal es el que me están dando, y a la hora de las horas no era así, ¿va? Y Abraham, que se había quedado con lo que en teoría era la parte más feíta, era donde estaba la bendición de Dios. Hermano Jaime, diga. Pastor, no sé si calificará conceptualmente como tentar a Dios los siguientes dos ejemplos que le voy a citar, pero al final esos dos ejemplos fueron como cumplieron los propósitos mismos de Dios, o sea, que al final de cuentas su voluntad prevaleció sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Primero, Gedeón, cuando él estaba queriendo agarrar valor, y le puso un montón de pruebas de que si quedaba húmedo cierta cosa El de vellón del ano, taparlo y es lo correcto. destapaba. Y fue pero un tema ahí medio complicado. También, por ejemplo, Abraham, cuando empezó a decir, mira, si hay tantos justos en Jericó, no, perdón, en Sodoma y Gomorra, creo que era. Sodoma y Gomorra. Y si no, y empezó aquella como especie de negociación, ¿verdad? Que él se fue dando cuenta que era mentira, pues que no iban a haber tantos. Entonces no sé si eso cabrá en el concepto que estamos estudiando de tentar a Dios, pero al margen de eso, se cumplieron en estos dos casos, pues, los propósitos de Dios. Vaya, veamos las dos situaciones. Por ejemplo, en el caso de Gedeón,
En el caso de Gedeón, el problema que se daba con él es de que en alguna medida como que existía el deseo de querer hacerlo, pero también a la vez existía cierta clase de cobardía. Entonces, a pesar de que, digámosle así, que podría considerarse como retar a Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Dios lo vio desde el punto de vista sinceridad. Y por eso es de que en ese caso en particular no se lo tomó como falta de fe ni cosa que se parezca, sino que Dios sabía de que sí, efectivamente Gedeón quería obedecer su voluntad, pero le hacía falta el valor para poder hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la prueba esta de que primero que el rocío caiga solo sobre el tazón y después hacer la cosa al contrario? Era precisamente para, en ese caso, para sacar a Gedeón de la duda. Situación similar, por ejemplo, se ve en el caso de Moisés, por ejemplo, que usted ve que en el caso de Moisés llega un momento inclusive que hasta Moisés ya tratando de jugarse la última carta para decirle que no, ¿qué es lo que le dice? Mira, le dice, yo soy torpe de lengua. Y el Señor no dejó de molestarse, como que dice, ¿qué te pasa, hombre? Que mira, ya te di el milagro de la culebra, ya mira, de la mano que se te hizo leprosa, ¿y qué más querés? Pero mire la respuesta que Dios le da. Bueno, mira, le dijo, Aaron, tu hermano habla bien, ¿vale? ¿Y por qué no lo llevas a él, pues? Entonces se ve que también está ese aspecto digámosle así, mire, cuando una persona cuestiona sinceramente, y quiero subrayar bien esto, cuando una persona cuestiona sinceramente a Dios con el deseo de querer conocer la verdad, Dios se la muestra. Pero cuando una persona cuestiona, como en el caso de Pilato, para no creer, entonces Dios no muestra milagros. Entonces, hay una diferencia abismal, grande, entre cuestionar con sinceridad porque quiero reafirmar mi fe, porque quiero estar seguro y porque Dios, comprendiendo mi debilidad, me da las explicaciones del caso, y muy diferente el caso cuando yo hago el cuestionamiento retándolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de Gedeón? Él lo que tenía era duda, pero dentro de él había sinceridad. En el caso de Abraham, fíjese que ahí la situación fue un poco diferente. En el caso de Abraham, lo que se dio fue hasta cierto punto un poco de pena, porque lo que Abraham quería llegar era llegar a la cifra, mira, y si hay 4, ¿y quiénes eran esos 4? Lot, su esposa y sus hijas. Lamentablemente para él, pues cuando llegaron a 10, el Señor le dijo, bueno, ya me voy porque tengo que ir a hacer. ¿Verdad? Entonces, hasta él estaba con esa situación de que como que él no hallaba en valor de decirle, mira, pero fíjate que Lot está allá. Claro, a la hora de las horas, ¿qué fue lo que Dios hizo? Sí cumplió lo que Abraham quería, pero de otro modo. En lugar de no destruir la ciudad, ¿qué fue lo que hizo? Sacó a Lot y destruyó la ciudad, pues. O sea, de que en alguna medida, pues sí la situación fue resuelta. Hermano Mario Rogel, dígame. Creo que ahí, pastor, como usted dice, Dios muestra milagros. Pienso yo, y a mi criterio personal, es porque a Él no lo podemos engañar. Él es un Dios omnisciente y Él ve la intención del corazón. Es como actualmente cuando nosotros pedimos algo que ante los ojos quizás de las demás personas podemos disfrazarlo de que es como de buena fe lo que estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Ujú. Pero muchas veces Dios no nos lo da porque Él sabe que o nos perdemos o hacemos caer a otras personas. Entonces creo que la diferencia se marca también en eso, en la intención del corazón de cada uno de nosotros. Y fíjese que, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿qué es lo que sucede? Específicamente, por ejemplo, Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea que a veces hay ciertas cosas que nosotros no pedimos correctamente, ¿verdad? No pedimos correctamente. A veces tal vez nosotros decimos que le pedimos a Dios cierto empleo porque nos van a pagar bien y toda la cosa, y a la hora de las horas puede ser una mala idea porque nos va a apartar de Dios, o tal vez va a ser trabajar en algún tipo de negocio que a la hora de las horas puede ser malo. Dígame, hermano Jaime. Hola, hermano Jaime. Incluso, perdón, pastor, incluso todavía en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios le demostró a Abraham que no eran 4, al final eran solo 3. Sí, también, esa es la otra cosa.
Esa es la otra cosa. Entonces, son de las cosas de que a veces nosotros nos equivocamos en nuestra apreciación, ¿verdad? Por eso es que, claro, el libro de Romanos dice, Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, dice. Pero el Espíritu dice, intercede por nosotros ante Dios, dice, con gemidos indecibles, dice. Y el siguiente versículo dice que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Porque a veces hay ciertas cosas que le digo, nosotros la pedimos en el supuesto que lo que estamos haciendo es pedir algo bueno y a la hora de las horas no es así, ¿verdad? Ahora, veamos en el caso de la tercera tentación, para ir avanzando un poquito más. Ya, mire la tercera tentación. En el caso de la tercera tentación, ¿qué es lo que le dice? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire la respuesta que le da. Hermana María Julia, si nos ayuda por favor con Mateo 4:10, la cita que está en pantalla. Mateo 4:10. No ha activado el micrófono. No ha activado el micrófono. Perdón. Hoy sí. Mateo 4:8-9. No, Otra 10. vez. No, el 10, el que está en medio. El 10. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, ¿qué hace el Señor? Le responde con las escrituras. Le responde con las escrituras. Y el punto al que yo quiero llamar su atención es esta. ¿De dónde fue que salió la respuesta? Salió de Deuteronomio 6:13 que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Lo que sucede es esto, miren. Lo que sucede es esto. Jesús responde con las escrituras, pero el detalle que llama la atención es lo siguiente. Las 3 citas son de Deuteronomio. Ahora, ¿por qué le quiero resaltar esto? Porque nosotros como creyentes tenemos esa famosa lógica de que como que hay libros que según nuestro saber y entender son libros bonitos y hay libros que creemos que son aburridos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le aseguro que si alguien nos pregunta, mire, ¿usted lee los proverbios? Así, los proverbios, ¿cómo va a creer que no? Yo leo el proverbio diario, ¿va? Y mire, y el libro de los Salmos, no, hombre, si es que yo lo leo antes de orar. O sea, tenemos un montón de libros favoritos, pero Levítico, ¿verdad? Eclesiastés, los profetas menores. O sea, se nos hacen libros. Híjole, va, qué libro más aburrido este, va. Deuteronomio es un libro que para muchos es aburrido, porque ¿qué es lo que hacen? Repiten las leyes del Éxodo. ¿Y qué es eso que tiene de especial? Pero vea qué interesante que Jesús en Deuteronomio, en un libro que mucha gente considera aburrido, encontró 3 versículos para demostrarle al diablo que es equivocado. ¿No será en ese caso pues de que tal vez hay otro montón de pasajes en las escrituras que nosotros no los estamos considerando, pero como estamos encerrados de que en nuestra lectura bíblica solo leemos los evangelios, solo leemos el libro de los Salmos, solo leemos los proverbios, solo leemos el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando también hay otro montón de pasajes de las escrituras donde definitivamente nosotros podríamos encontrar respuesta a muchas de estas situaciones. Ahora, ¿por qué razón es esto? Porque fíjese que hay 2 versículos que nos hablan acerca del poder de las escrituras y por qué Jesús utiliza las escrituras para responder. Uno de ellos es Efesios 6:17 que dice, y tomad el yelmo de la salvación, y mire qué interesante esto, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ese es el primero. El otro es mire, es Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, vea que hay 2 pasajes de las Escrituras en la que se nos dice, mire, la Biblia es la espada del espíritu y es una espada poderosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos a la luz de todo esto? Que Jesús nos da 2 lecciones bien importantes sobre cómo hacerle frente a la tentación. Lección número 1, el Espíritu Santo. No estamos solos. Lección número 2, las Escrituras. Y fíjese que esto es bien importante por lo siguiente, porque yo le aseguro que mucha gente en su consejería usted se va a topar con el asunto que le dice, mire hermano,
que estoy batallando con este problema, que no lo puedo dejar, que esto, que lo otro. Pero se va a dar cuenta cuando usted lo escuche que hay un factor bien importante. Es una persona que casi no lee la Biblia. Entonces, ¿qué sucedería? Una de las cosas que le ayudaría a esta persona a poder hacerle frente a ese problema con el cual está batallando es no solo que lea la Biblia, sino que la lea todos los días. ¿Por qué razón es esto? Porque vemos precisamente que en las 3 tentaciones que sufrió Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? En las 3, la respuesta estuvo ¿en dónde? La respuesta estuvo en las Escrituras. La respuesta estuvo en las Escrituras. Es por eso de que es bien importante, por ejemplo, inclusive que el consejero conozca las Escrituras precisamente para poder, ¿cómo se llama? Para poder aconsejar a la persona y decirle, no, mire, fíjese que la Escritura le dice esto. La Escritura, la Escritura le da esta recomendación. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que yo estaba escuchando una vez, por ejemplo, la explicación de, por ejemplo, que un consejero le daba a una persona sobre cómo aprender a superar un problema de violación, ¿verdad? Porque generalmente la persona que ha sufrido una experiencia de ese tipo, entre otras cosas, pues se pregunta, mire, ¿y Dios me abandonó, que permitió que me pasara ese tipo de situaciones? O se siente sucia, por ejemplo, por la experiencia, y para colmo de males que no es ni su culpa, que no es ni su culpa. Entonces, una vez decía este consejero precisamente que estaba aconsejando a una persona que había sido víctima de una situación así, le citó aquel pasaje de Proverbios respecto de aquellas cosas que no dejan rastro. Y una de las cosas que dice es el rastro del varón en la doncella. Precisamente porque, mire, después de un acto sexual, ¿qué es lo que sucede? Después de una bañada quedamos limpitos. Entonces, si eso no queda rastro, entonces quiere decir de que Dios le está dando la oportunidad de que se quite esa culpa, pues, que se quite esa culpa y que pueda sanar esa situación. Pero lo digo, lo que a mí me llamó la atención de la respuesta es, ¿dónde encontró la respuesta? En las Escrituras, en las Escrituras. Entonces, por eso notamos esa doble situación, cómo fue que Jesús se enfrentó a la tentación. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, las Escrituras. Son 2 detalles, pero bien importantes, que sin importar cómo se llame la tentación, que si se llame concupiscencia, que se llame prueba, que se llame como usted quiera, puede ponerle el nombre que usted quiera, pero una cosa sí es clara, el Espíritu Santo y las Escrituras son las 2 herramientas que nosotros tenemos para hacerle frente a eso. Déjeme ver. La conclusión. Hay una conclusión. Hay una conclusión. Y la conclusión está en esto. Mire, Oscar, léenos por favor Lucas 4:13. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mire, este versículo es bien interesante porque dice se apartó de él por un tiempo. O sea, Jesús le derrota, pero no quiere decir que el diablo se da por vencido, sino que dice, mira, esta vez me ganaste, pero te tengo que agarrar distraído y entonces vamos a ver entonces vamos a ver la cosa. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque a veces cuando una persona triunfa ante una tentación, como que se siente un poco así, bárbaro, mire cómo pude. No, pero cuidado, cuidado, porque fíjese, mire lo que dice el apóstol Pedro, y esta es una situación bien importante. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, o sea, al que se descuide, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El no caer ante una tentación, lo felicito porque venció, pero no cante victoria. No cante victoria, porque precisamente una de las cosas que dice el Evangelio de Lucas, se fue por un tiempo, se apartó por un tiempo, como quien dice, voy a ir un rato, voy a ir a ver cuál es el punto débil, o voy a ver en qué me equivoqué y ya voy a regresar y entonces posiblemente te voy a agarrar distraído. Bueno, ese es un asunto que le diré, hay que considerarlo y este pasaje de la tentación de Jesús nos habla acerca de eso.
Vamos a aprovechar este tiempo para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo lo que hemos dicho antes de decirles cuál va a ser el tema para la próxima semana, pues ahorita está la opción. Si alguien Pastor, tiene alguna pregunta. A ver, dígame. pastor, Sí, dígame. en el caso de que hoy es tan común la parte de que los jovencitos dicen, no sé quién soy, si soy niña o niño. Ujú. Entonces, pero en esa revolución de hormonas, de falta de identidad, y ponerle Biblia, que yo sé que es la única salida, la parte espiritual, está bien difícil, ¿verdad, pastor? ¿Cómo se puede hacer ahí con tantos jovencitos que por lo menos yo he encontrado 2 casos que están bien feos, de jovencitos de 14, de 19, que dicen no saben quién son, si son niñas o niños? Sí, fíjese de que, por ejemplo, un día de estos, el año pasado, por cierto, estuvo en la iglesia central un hermano precisamente predicando acerca del problema de identidad. Y fíjese que agarró un versículo bien interesante para expresar el porqué de esa situación. Agarró precisamente el pasaje este que nosotros acabamos de leer de la tentación de Jesús. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que él le dijo es, si eres hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que el enemigo que trató de hacer que fue cuestionar su identidad. Entonces, esa es una situación bien interesante de que en estos tiempos el problema está en esa situación ¿cómo se llama? Que el enemigo lo que trata de hacer es que el joven cuestione su identidad. Ahora, le voy a decir una cosa. Fíjese de que ahí hasta cierto punto, vaya, como son dos los que intervienen, en este caso el joven y sus padres, entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta en parte tiene que ir enfocada un poco hacia los dos. Del lado del joven, ¿en qué sentido? Mire, del lado del joven está la situación de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tanto los hombres como las mujeres. O sea, de que no hay sexos inferiores. No hay sexos inferiores, sino que hombres y mujeres hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios nos ama a todos. Eso si lo vemos desde el punto de vista del joven. Si lo vemos desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de los papás tenemos que cumplir precisamente esa cuestión de estar un poco más pendiente de nuestros hijos, en el sentido de que, vaya, se da la situación a veces de que muchas veces nosotros como padres tenemos miedo de hablar acerca de ese tipo de cosas con nuestros hijos. ¿Y sabe cómo se da el problema? Se da el problema, por ejemplo, cuando es una madre que tiene solo hijos varones, o cuando es un padre que solo tiene hembras. Entonces, ¿qué pasa? Se da la situación esa de que no se halla en el sentido de que, bueno, ¿y yo cómo abordo este problema con mis hijos? Una de las cosas que también del lado de los padres tiene que existir es la cuestión esa de decir, bueno, ¿y qué me dice la escritura a mí sobre de qué manera yo puedo aconsejar a mis hijos? Claro, también la respuesta, aunque no es tan sencilla, pero digamos lo que yo ahorita lo que he tratado de darle es alguna base de que sí en las escrituras hay respuesta al respecto. También otra consideración que me gustaría decirle es lo siguiente. El hecho es de que hay mucha literatura cristiana que muchas veces enfocan este tipo de cosas. Fíjese que entre los libros cristianos, por ejemplo, hay dos que son bien interesantes, que sería bueno que nosotros los leamos para aconsejar a los jóvenes. Hay uno que se llama Preguntas que hacen los chicos y el otro se llama Preguntas que hacen las chicas. Son dos libros. Uno se llama Preguntas que hacen los chicos y el otro se llama Preguntas que hacen las chicas. Precisamente, ¿para qué? Porque tal vez usted dice, si mis hijos están grandes, correcto, pero recuerde que usted va a estar en un ministerio donde posiblemente tenga que aconsejar a jóvenes que estén en una situación así. La otra cosa que también es bien importante en medio de todo esto es precisamente el que cuando un joven exponga ese tipo de cosas, no hay que hacerlo con crítica, en el sentido de que, ¿y vos en qué pasos andás? No, sino que hay que escuchar, hay que escuchar. Vemos, por ejemplo, Jesús, cómo fue que cuando habló con la samaritana, ¿qué es lo que sucede? Le revela sus pecados, pero ¿qué hace la mujer? En lugar de sentirse ofendida, ¿qué le dice? Me parece que tú eres profeta. Entonces, ese es un área de que le diré, vale la pena trabajarlo, le recomiendo esos libros
Y sí, le diré, y las escrituras tienen mucho que decir al respecto y vale la pena que tanto del lado de padres como del lado de los hijos hagamos esas consideraciones de identidad. Porque a veces el problema que se da, y yo a veces hay jóvenes que yo les explico esta situación, que por ejemplo a veces hay jóvenes que dicen, yo quizás soy gay porque me gusta un chico, pero a veces el problema es confusión en el sentido de que tal vez es un chico que es buen deportista y lo admira, pero una cosa es que lo admire y otra cosa es que tenga tendencia gay, ¿va? Dime, Miguel. Sí, A ver. gracias, pastor. La otra situación es que, bueno, el tema solo se han visto pues pinceladas porque es completamente amplio, ¿verdad? Pero creo que sería bueno siempre repetir que es nuestra fuerza, la verdad, para superar las tentaciones, en que, como dice el apóstol Juan, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, es la fuerza de Cristo la que nos hace vencer, no es nuestra propia fuerza. Es el Señor el que con la fuerza de su palabra, yo recuerdo cuando el Señor antes creo que está en el Evangelio de Juan, eh, él dice, sus discípulos están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas, pero dice que están limpios por la palabra que les dio. O sea, su palabra nos purifica, pero su palabra, tal como el pasaje de Mateo 4 dice, su palabra también nos hace vencer, porque es su palabra que es Cristo habitando en nosotros. Ese es lo que nos hace vencer las tentaciones. No, y gracias porque de veras hay muchos pasajes de las escrituras donde efectivamente nos hacen ver de que la Biblia tiene respuesta aún para ese tipo de cosas. Ahora, sí es interesante y tal vez déjeme comentarle a nivel de experiencia personal. Fíjese que a nivel de experiencia personal, una de las cosas que yo estoy haciendo precisamente porque como yo sé que es un tema que anda volando por todos lados, me he metido un poco a tratar de investigar al respecto. Y a veces, por ejemplo, hay unos videos en YouTube hay un fulano, es un argentino que se llama Agustín Laje. Agustín Laje. Le recomiendo que vea algunas de esas discusiones precisamente sobre la identidad de género y por qué a veces mucha de esta gente fíjese que vaya, por ejemplo, yo le explicaba una vez a un chico esta situación. Va. Viene, por ejemplo, un chico y dice, me voy a hacer una operación para cambio de sexo. Pero es que el sexo va más allá, porque recuerde que el sexo está en nuestros genes, en los cromosomas. Entonces, una operación que es un cambio cosmético nada más, pero los cromosomas no los estamos cambiando, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que le diré, hay mucha tela que cortar y le diré, vamos a ver de agendar un día de estos ese tema precisamente para poder discutirlo mejor. Pero sí, le recomiendo, pues, hay varios videos en YouTube de este sujeto, de este Agustín Laje, donde le digo, hay unas discusiones, pero muy interesantes con argumentos muy firmes sobre cómo responder sobre ese tipo de cosas. Veamos una última pregunta antes de dar el tema de la próxima semana. ¿Alguna última pregunta o comentario? Cualquiera de las dos cosas. ¿Alguna última pregunta o comentario? Si no, si todos estamos bien, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana es este, mire, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es cada cosa? Hay quienes dicen que es lo mismo, hay quienes dicen que no es lo mismo. Entonces, a la hora de las horas, mire, ¿y eso qué se supone que es? Ah, pues entonces de eso vamos a hablar la próxima semana. Vea que ahí estoy poniendo los horarios de 3 lugares del mundo, de Nueva York, Guatemala, El Salvador y Venezuela, precisamente porque este video también se va a compartir y se están compartiendo en un canal a nivel internacional donde hay 500 suscriptores, ¿verdad? Entonces, la vez pasada, por ejemplo, que yo estaba anunciando esto, me dice un español, y para los que estamos en España, con la diferencia de hora, ¿cómo hacemos? Me dijo. Entonces yo le dije, no, mire, se están subiendo los videos. Entonces le digo, por si usted lo quiere recomendar a alguien que esté en otro país, pues tenga en cuenta esos horarios, para que usted le diga, mire, a qué horas es la reunión, dele el enlace y que se pueda conectar. Es a las 8 Nueva York, 7 Guatemala, El Salvador, 9 Venezuela, ¿verdad? Para que pueda tener esos puntos
esos puntos de ubicación y vamos a hablar acerca de la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. No me queda más pues que darle las gracias por acompañarnos en esta noche, así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar y se les agradece que nos hayan acompañado. Oramos entonces. Muchas gracias. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron, también a aquellos que verán el video posteriormente. Te suplicamos que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Dios me los bendiga a todos. Pasen una muy feliz noche y nos vemos a la próxima. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche, buenas Gracias, noches. pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios bendiga a todos.